Recuerden que toda inversión tiene riesgos potenciales de perder dinero. Yo comparto las especulaciones personales que encuentro en el mercado, sus oportunidades y riesgos, pero no deben ser interpretadas como un incentivo de inversión. Bueno, compañeros, este es el análisis del precio de Bitcoin hoy, 13 de mayo, luego de la apertura europea. Y a estas horas podemos ver una franca recuperación en el precio. A diferencia de lo que les he dicho días anteriores, ahora ya podemos ver dos aspectos bastante importantes, por lo que ahora tenemos que empezar a evaluar es hasta dónde este movimiento alcista nos va a llevar antes de continuar con las caídas. ¿Y por qué me apresuro a decir que el movimiento alcista es el más probable? Bueno, más allá de que ya evidentemente estamos teniendo una subida a la hora de la transmisión de un 4.75%, me refiero a que esta directriz que había estado uniendo los puntos máximos de este movimiento bajista ya se ha roto. Y a partir de aquí es en donde probablemente podamos comenzar a especular, encontrar un movimiento alcista. Y aunque precisamente estamos en el pleno desarrollo del Valle Rojo y no tenemos aún el oscurecimiento que es precisamente el detonante para pensar que la fuerza bajista se ha detenido y que al menos la probabilidad más alta es entrar en un rango, podemos encontrar de todas formas de que ya el movimiento se ha sobreextendido. Podemos ver también, así como yo les comentaba, que luego de esta falsa ruptura al alza con esta vela, me refiero específicamente, si recordamos, yo les había estado diciendo que se dibujaba una directriz y que esta vela era un rompimiento al alza y que precisamente indicaba las probabilidades de un movimiento alcista importante y no se dio. Y al día siguiente les estaba diciendo que esta siguiente vela era una envolvente alcista y que precisamente podía indicarnos que podía ser el desencadenante para que el precio siguiera cayendo con mucha fuerza. Y así fue. En efecto, estas velas que se denominan envolventes tienen mucha fuerza. Ahora, la vela que tuvimos el día de ayer se le llama doji de indecisión. Y al estar en el extremo en donde se encuentra precisamente buscando nuevos mínimos que no se habían visto desde 2021, me indica precisamente que lo más probable es que sea un patrón de vuelta. Y si el día de hoy tuviéramos un cierre de vela diario por encima de los $31.300, esto ya sería una formación de 3 velas que al cierre justamente se confirmaría como una estrella del amanecer que tiende a ser un patrón de vuelta bastante alcista y potente. Muy probablemente, si cerráramos este día por encima de los $31.300, como les digo, ya podríamos ver el primer oscurecimiento del Valle Rojo y podríamos comenzar a planificar un movimiento alcista. Hasta ahora podríamos decir que la probabilidad más alta es que el precio solamente se detenga en una de las resistencias que se encuentran más cerca en una temporalidad más pequeña, ya que este es el gráfico diario. Eso viene siendo lo más importante que podemos ver en esta temporalidad. De todas maneras, es bastante importante destacar que el movimiento alcista está siendo acompañado por absolutamente todo el mercado. Se está huyendo del riesgo, es decir, ya no se está subiendo el dólar index, es uno de los primeros días en donde primera vez, aunque se encuentra en muy máximos, al menos se encuentra bajando, no había comenzado a bajar prácticamente en toda la semana, llevaba 5 días, 7 días en ascenso prácticamente. Y ahora, pues precisamente con esta pequeña caída del DJI del 0,14%, vemos que todo está volando. El oro está subiendo un 0,25%, el petróleo también, que había estado pasando mal, está subiendo un 0,4%. También vemos que se están vendiendo bonos de todas las temporalidades, lo que significa que se está precisamente huyendo de los mercados de seguros y se está comprando riesgo. También está subiendo el SP500 en este mercado fuera de horas un 1,45% y el Nasdaq está subiendo bastante, está subiendo un 2,19%. Y es precisamente eso lo que está motivando el movimiento alcista de las criptomonedas. No es un movimiento aislado, sino es un movimiento que se está viendo generalizado en todo el mercado. De todas maneras, para las caídas que hemos tenido en todo el mercado, no solamente en el mercado cripto, estas subidas, sinceramente, no son lo suficientemente significativas como para podernos animar. Pero bueno, por algo se tiene que empezar. Ahora bien, en temporalidades más pequeñas, las resistencias más importantes que podemos encontrar son, como yo siempre lo tengo dibujado, pues la media de 50, la línea amarilla, la media de 100, la naranja, y la media de 200, que es la línea roja.
y de tener un movimiento alcista, lo más probable es que en este gráfico de 4 horas estemos buscando los 33.171. No para el día de hoy, sino precisamente por la fuerza del movimiento que ya estamos en esta temporalidad en el oscurecimiento del Valle Rojo. La probabilidad más alta es alcista, justamente acompañado con esta ruptura de la directriz que le estoy mostrando en el gráfico diario. Muy probablemente me va a indicar que la búsqueda de la primera resistencia es al menos la probabilidad más alta. Y de todas maneras, lo que más podemos destacar es que mientras no se dé ningún tipo de noticia fundamental que pueda desencadenar un movimiento bajista, las tenemos todas con nosotros, porque precisamente lo que se va a intentar con este movimiento alcista es obligar a las posiciones en corto a cerrarse, a todos los que están apostando que Bitcoin va a caer, de manera de que cuando nadie se está cubriendo, cuando esas cosas suceden. Ya entrar a la baja en estos puntos no tiene mucho sentido. Se puede pensar en ello si se vuelve a perder esta directriz que actualmente se ha roto al alza, pero mientras nos encontremos por la parte superior, no tiene pinta de que ese sea el escenario más probable. Y también podemos ver que se ha formado una divergencia a nivel de indicadores. Fíjense, en este punto, que es en donde se encuentra el valle más bajo del desarrollo del esquisimo momentum, apenas se había alcanzado como mínimo los $30.000. Mientras que en este valle, que está mucho más cerca de su punto cero, ya se dan cuenta que nos encontrábamos era en los 27.500. Este tipo de divergencias normalmente son falsas rupturas que obligan a que las posiciones alcistas se cierren para luego darse la vuelta. Y en el RSI también lo podemos ver. Podemos ver que la estructura del mínimo más bajo es esta, precisamente, igual que en el esquisimo momentum, es exactamente la misma línea. Y por este otro mismo lado, vamos a verlo, donde está el punto verde del RSI en la parte de abajo, este indicador, podemos ver precisamente que el punto se encuentra mucho más arriba que el anterior, pero el precio lo que hizo fue seguir cayendo. Ese tipo de divergencias tienden a subsanarse precisamente con movimientos de vuelta. De todas maneras, solamente uniendo los máximos, el RSI aún no se ha adelantado a un movimiento alcista importante. Si lo vemos de cerca, podemos ver precisamente que uniendo los máximos aún no ha terminado de romper este patrón que tiene varias uniones. Sería bastante positivo que en las próximas dos velas, en este gráfico de 4 horas, precisamente se va a estar dando con la apertura de Wall Street, se rompiera esta estructura al alza. Eso vendría a confirmar precisamente buscar los 31.300, y como les digo, si el cierre diario terminara por encima de los 31.300, estaría confirmándome la estrella del amanecer en ese gráfico y sería un movimiento tendencial un poco más profundo al alza. Casi todo me está dando señales alcistas. La única que podría darme una señal a la baja sería precisamente que aquí en el punto cero comenzáramos con un desarrollo de Valle Rojo, que iría de la mano con la pérdida de esa directriz. Actualmente se encuentra en los $29.500, un cierre por ahí y justamente perder en el RSI esa estructura triangular que se está formando a la baja, no al alza. Pero no es el escenario más probable, como les digo, el movimiento se está dando con divergencia. Igualmente, lo más seguro siempre es evaluar al precio por encima de los indicadores. Pero también el precio me está dando esta ruptura de esta directriz, por lo que no encuentro una señal que me diga a mí que la probabilidad más alta sea entrar en este punto. Más bien, al contrario, es ver cómo termina de responder cuando se encuentren las resistencias, de ver qué sucede. Y el patrón bajista, precisamente, que podríamos estar buscando si queremos tomar una posición en corto o si queremos soltar papel porque estamos un poco cargados de cripto, podría ser el oscurecimiento del Valle Rojo, del Valle Verde, cuando ya se esté desarrollando, o el comienzo del nuevo Valle Rojo cuando esté comenzando, precisamente, sin anticiparse, sino esperando al cierre de esa vela, porque efectivamente, aunque se pueda pensar que aquí se entró tarde, fíjense lo que le faltaba de caer, por lo que justamente en el oscurecimiento del Valle Verde es precisamente el punto en donde ya la probabilidad más alta va a ser la bajista, de continuación del movimiento anterior.
Y les recuerdo que cualquier tipo de posición que se pudiera pensar en tomar, recuerden que este no es un canal de asesoría financiera, pero yo comparto todas mis ideas abiertamente con ustedes. Cualquier tipo de posición alcista que se pueda pensar no va a ser larga y prolongada a la alza, sino simplemente puede ser por unos días. Recuerden que la próxima semana es vencimiento de derivados para el SP500 y eso tiende a generar rangos que si se ha perdido tanto, vamos a echar un poco hacia atrás. Miren las caídas que hemos tenido desde el último vencimiento de derivados que fue en esta fecha para el precio de Bitcoin. Se ha caído desde los 40.000 hasta por los 25.000 aproximadamente. Toda esa caída tiene que revertirse de alguna manera porque no ha sido solamente en el mundo cripto, sino en el SP500 y por el paralelismo que hay entre las criptomonedas y el SP500. Cuando venga el vencimiento de derivados el día viernes 20 de mayo, justamente a partir de la próxima semana, siempre todas las tendencias se echan hacia atrás, precisamente de la mano con el hecho de que cuando llegue el vencimiento de derivados, todas las posiciones en corto tienen que ser cerradas porque se limpia el libro de órdenes de futuros. Y eso probablemente esté ayudando al precio de Bitcoin. Ya no sé, ya puede ser incluso esta la primera pequeña pista y podemos entonces pensar que el precio puede tener un movimiento alcista significativo, confirmando ya, como les digo, con un próximo cierre de vela, esta estructura que se está formando en el RSI y la primera vela donde ya tenga Valle Verde, muy probablemente ya sea bastante confirmatorio de que el movimiento es alcista, porque se va a buscar el liquidar a todas las posiciones cortas del SP500, SP500 va a subir y Bitcoin lo va a acompañar. De todas maneras, como la volatilidad está en la mesa, es simplemente pensar en que vamos a tener unos días alcistas, y ya hablo precisamente, aunque estoy viendo el gráfico de 4 horas de días alcistas, pero que nunca se les olvide que en el gráfico semanal ya tenemos el castigo, aunque ya se ha desmarcado precisamente por la reversión del precio. Les recuerdo que para mi transmisión del día de ayer ya tenía el desarrollo del Valle Rojo, y viendo esta estructura que se puede ver en el gráfico semanal, lo más probable es que se pueda postergar un poco a que lleguemos al punto cero, pero por lo menos mientras no se recupere esta directriz en este gráfico semanal, es decir, que no estemos por encima de los $39.000, al menos no podríamos descartar que la probabilidad más alta es que el próximo Valle Rojo sea una continuación del movimiento anterior, es decir, otro Valle Rojo, y que esto precisamente ya indique una tendencia bajista que nos lleve a buscar mínimos mucho más bajos. Y que no se les vaya a olvidar, porque realmente es muy significativo y no lo pueden dejar de tener presente en todo momento, que si por alguna mecha o alguna circunstancia, algún evento fuera de lo normal llevara a una caída del precio de Bitcoin hasta los $21.000, hasta ahí no se va a sostener, sino que va a caer muchísimo más por la liquidación de MicroStrategy con sus posiciones apalancadas de criptomonedas. Y eso es algo que realmente no podemos, lo tenemos que tener muy en cuenta para no andar dejando órdenes límite por ahí en los 20.000 o en los 19.000 o en los 23.000, sino operar con alarmas, debido a que si te suena la alarma del TradingView, tú te asomas a ver qué está ocurriendo y entras cuando se esté devolviendo al alza. Si tú dejas la orden límite en los 20.000 y liquidan a Michael Saylor, nos vamos a los $9.000. Como escenario más probable, llenar el gap que se dejó ahí a finales del 2019. Y ese escenario sería bastante negativo, porque después de haber sido tan prudente y haber guardado capital para una caída significativa, comprar en los 20.000 y luego ver media hora después el precio en los 9.000 puede ser realmente bastante trágico. Yo personalmente estoy operando una hora a la vez y no me tomo absolutamente nada a la ligera. Y como les digo, estoy pensando, con todo lo bajista que normalmente soy, que la probabilidad más alta es alcista en esta oportunidad, porque ya como les he comentado, a nivel de indicadores encuentro demasiada debilidad en lo que es el movimiento bajista que se ha estado dando. Ahora bien, entonces es cuestión de estar bastante atentos y no perderle la pista al mercado ni un minuto. Bueno, compañeros, en el primer comentario está todo lo que son lo que puedes ver en mi pantalla.
de mis estrategias de trading. El uso del indicador de momentum, el ADX, que es un indicador de tendencia, y el RSI, y también cómo yo interpreto las medias móviles y por qué escojo estas tres por encima de cualquier otras. También tengo el uso de una estrategia que es la del Ishimoku, que me permite a mí poderme plantear posiciones en futuros de una manera bastante eficiente y con un ratio beneficio de 65% de éxito, e incluso en esa temporalidad que es la de 1 hora. Lo comparto normalmente de manera gratuita con mi comunidad. Si tienes alguna duda, puedes escribirme un correo electrónico que está en la descripción, y toda esa información la puedes encontrar de cómo funcionan mis indicadores en el primer comentario. Que no se te olvide darle like y compartir este video con tus amigos traders. Bueno, compañeros, hasta luego.